Uno puede tener Chagas y no saberlo. Todo, Por supuesto. cualquiera. A nivel te pica una vinchuca y te ingresa el aparato, es una respuesta inflamatoria, gripe, fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea. Las manifestaciones, en verdad, los síntomas, los signos son bastante inespecíficos en muchos casos. Entonces Claro, la gente es no difícil. necesariamente se va a dar cuenta. No es una enfermedad que se transmita de persona a persona Sí, con un contacto entiendo. estrecho, ni la saliva, ni un beso, ni el abrazo, ni compartir utensilios. No hay una industria biomédica, no hay una industria farmacéutica que le interese dar respuestas porque no van a poder sacar grandes réditos económicos. Puede tener una vida normal si está controlada esa persona, ¿no? Seguro. Pero hay mucha estigmatización también al dar el resultado a la persona y decir, bueno, ahora vos tenés Chagas, ¿no? Y ni Sí, hablar sí, que sí. no hay que poner el título de chagásico, ¿no? Yo no soy chagásica, yo tengo la infección, tengo la enfermedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Universidad, por la pantalla, por supuesto, de UNLP TV. Hoy vamos a hablar de una enfermedad invisibilizada, una enfermedad que tiene muchos prejuicios y que es la enfermedad del Chagas. Afecta a millones de personas en todo el mundo y aquí en la ciudad de La Plata, también en nuestra región, hay personas que tienen esta enfermedad. Se piensa que solamente la enfermedad transita por el norte, pero no, se desarrolla en diferentes ámbitos y por eso tenemos que conocerla, por eso tenemos que hablar de ella, por eso la tenemos que visibilizar. ¿Y qué tiene la universidad para aportar en todo esto? Muchísimo, porque nuestra Facultad de Ciencias Exactas hace más de 20 años que viene estudiando, viene investigando, viene consultando y trabajando con la comunidad para dar respuestas a una necesidad donde el Estado tiene que estar presente, justamente porque no es un lugar y un tema que las grandes industrias y farmacias apunten y puedan tratar de contribuir para llevar una respuesta sanitaria a toda la comunidad. En ese sentido, hoy vamos a conocer qué está trabajando, qué está estudiando, qué está intercambiando con la comunidad nuestra Facultad de Ciencias Exactas, y para eso hoy nos visitan Guido Mastrantonio y Elena Marson, que son docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y del CONICET también. Así que gracias por estar aquí en el canal. Gracias a ustedes. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hablar sobre esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Y desde el comienzo, ¿por qué se le dice que es una enfermedad desatendida y está tan invisibilizada? Bueno, en principio porque es una enfermedad que tiene larga data, digamos, desde su primer descubrimiento de un caso clínico de un humano, ya hace 116 años, por el médico Carlos Massa, Carlos Chagas, Carlos Chagas, y después nombre. quedó así Chagas Massa, perdón, Carlos Chagas, en Brasil. Y es olvidada, digamos, no es olvidada para los miles y millones, más de 10 millones, 10 millones eran la bibliografía de hace unos años, así que ahora debe ser más, a nivel mundial de personas que están infectadas. No es olvidada ni invisibilizada para ellos, pero sí para los sistemas o los organismos que tienen que dar respuesta, y sobre todo porque las vacancias que existen, comparándolas con otras enfermedades, los avances que hay en remedios, en tratamientos, en posibilidades de curación, no son los mismos que para otras enfermedades que tienen cierta salida comercial, ¿no? Claro. Acá no hay una industria que esté interesada en esta enfermedad. No hay una industria biomédica, no hay una industria farmacéutica que le interese dar respuestas porque no van a poder sacar grandes réditos económicos. Entonces, nos queda la parte de trabajar y abordar esto a las instituciones públicas muchas veces. ¿Y cómo es la transmisión? ¿Sí? Para todos aquellos que nos están viendo, hay que tener en cuenta qué factores para encender las alarmas, ¿no? Porque como sabemos, no sucede solamente, no transita esta enfermedad en el norte, vos mencionabas que había surgido en Brasil, sino que también está en nuestra región. Está bien. Hay varias formas de transmisión de la parasitosis. La más conocida o la más difundida es la que tiene que ver con la transmisión vectorial. Ahí está involucrada la vinchuca, una especie particular de vinchuca que si está infectada, Claro. y en determinados ecosistemas, en determinadas regiones endémicas, transmite por picadura al ser humano. Pero hay otras formas de transmisión que también son muy importantes, por lo menos para entender la dinámica, ¿no? Dónde aparecen
los casos positivos, dónde hay que buscarlos, que tienen que ver, por ejemplo, con la transmisión vertical, ¿no? Una madre con Chagas tiene una chance de que sus hijos o hijas también lo tengan. Esa es una transmisión de madre a hijo, a hija. También es importante algún tipo de transmisión a través de donación de órganos de personas infectadas, la transfusión de sangre. Ahí hay dispositivos del sistema sanitario que permiten ir detectando, ¿no? Los bancos de sangre en general tienen controles de Chagas en la sangre que se dona, lo mismo en los trasplantes. Pero es una transmisión posible, digamos. Tiene que haber una energía puesta ahí para que esa vía no se implemente. Y hay una última vía que sería como la más, que es la vía alimentaria, que en general se da en zonas en donde las vinchucas son muy, tienen grandes poblaciones, que es por el consumo de alimentos con vinchucas infectadas. Pero eso es muy raro, eso se da en otras regiones, no hay casos registrados muy... hay muchas maneras de contraer la infección. ¿Y los síntomas cuáles son? Síntomas, las manifestaciones. Hay dos formas de la enfermedad. Una es la aguda, ¿no? La que tiene las manifestaciones que se dan inmediatamente después de la transmisión, que son manifestaciones externas, son las menos graves, pero son las importantes para poder detectar ese estado. Las importantes, o las que son de más atención sanitaria, tienen que ver con las manifestaciones crónicas, las que aparecen después de un tiempo largo de la incubación del parásito al interior del organismo, y se dan alteraciones de la función cardíaca, ¿no? Hay una alteración de la capacidad del esfuerzo, las personas se van incapacitando para el trabajo físico, hay alteraciones a nivel digestivo, pero son incapacitantes a largo plazo. Y en general son las que para el Chagas dan cuenta de las muertes, ¿no? En personas con Chagas de largo plazo. Sí, por ahí para dar tranquilidad también un poco a la gente, a la comunidad. No es una enfermedad que se transmita como, por ejemplo, cuando teníamos el tema del COVID, de persona a persona con un contacto estrecho, ni la saliva, ni un beso, ni el abrazo, ni compartir utensilios, o sea... convivir. El problema es uno puede, en una casa uno puede tener la enfermedad y el otro nunca. No, el problema es cuando una persona tiene el bichito, le llamamos el parásito, que es intracelular, es unicelular, no lo vemos a simple vista, está en la sangre y... por alguna manera entra en contacto con mi sangre ese parásito y entonces empieza a navegar por nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Y el problema de las alteraciones que él decía a largo plazo son producto de que ese bichito, después de estar circulando por la sangre, empieza a hacer sus niditos. Nosotros le decimos a la gente, hace sus casitas en lo que tienen como mucha avidez, o sea, les gusta el tejido muscular. Entonces, el tejido muscular por excelencia es el tejido cardíaco, por ejemplo, del corazón. Pero también pueden haber en algunos órganos, otros órganos, en el esternón, que es un músculo importante que está todo el tiempo trabajando, que es el que hace la respiración. Y bueno, arman sus nidos y ahí empiezan a generar que trabaje mal ese órgano, porque está alterado, porque hay partes del tejido que no son tejido funcional, sino que es la casita del parásito, ¿no? Y muchas veces ese es el problema también de que los tratamientos actuales que tenemos no son suficientemente efectivos, porque cuando están en esa etapa crónica, la medicación como que no penetra, no llega a combatir esos nidos, ¿no? Entonces, ahí está que tenemos que mejorar la medicación para que pueda atacar también cuando ya esté instalada en la etapa crónica. Y en ese sentido de mejorar la medicación, la Facultad de Ciencias Exactas hace más de 20 años que está investigando en diferentes líneas, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar sobre el trabajo en territorio que hacen, pero ¿cuáles son los números que vienen apareciendo en las investigaciones? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer desde la Facultad de Exactas? Bueno, hay grupos que laburan en lo que es buscar fármacos que ya están aprobados para otras enfermedades, porque un fármaco ya está aprobado, se supone que ya pasó un montón de estudios y rigurosidades que tiene que tener una droga, por llamarlo de la manera más técnica, para poder consumirla, ¿no? Eso ya está aprobado, pero para otra enfermedad. Entonces se prueba, eso se llama reposicionamiento de fármacos, para ver si funciona para esta. Los actuales
fármacos o remedios para esta enfermedad tampoco fueron diseñados, pensados para el Chagas. Fueron tratamientos oncológicos que tienen más de 70 años de desarrollo en su momento para terapias oncológicas, para cáncer. Y se vio empíricamente que a gente que además tenía, o sea, que personas que tenían cáncer y Chagas se curaban por ahí de Chagas y después se dejó de tratar como medicina oncológica y se instaló, digamos, para el Chagas, pero no fue diseñado específicamente para eso. Bueno, en la facultad hay grupos que laburan buscando cómo utilizar esos fármacos. Hay que decir la realidad también en términos biológicos, que los parásitos son bichos difíciles de combatir, hasta más difíciles que los virus o que las bacterias. Claro. Sí, pero porque tienen distintos estadios, mutan, cambian de etapas. Entonces, un medicamento que le sirve para esta etapa al parásito, cuando es un parásito adulto ya no le sirve más. Pueden camuflarse, esto de que arman nidos dentro del organismo. Muchas veces hacen como si fuera una actividad simbiótica, digamos, que están, no molestan, no los combate, el cuerpo no los mata porque no avanzan, Claro. pero pueden avanzar cuando la persona tiene alguna situación de salud, por ejemplo, que está inmunodeprimida. De pronto le surge un problema que tiene que tomar una medicación que le baja las defensas y ahí se activan la potencialidad de avanzar la enfermedad del Chagas. Pero si no, se puede quedar como un delicado equilibrio, está, no termina de molestar, pero está. Lo mismo el problema con las vacunas. Hay gente que ha trabajado con el tema de generar una vacuna y también ese es el problema, la dificultad que hay, por lo general con las parasitosis. En general es un tema. Sí, también habría que aclarar que respecto de los fármacos que hoy se están usando para Chagas, aun cuando son muy lejos de ser fármacos ideales, ¿no? Tienen tasas de toxicidad altas, no son totalmente eficaces, bajo ciertas condiciones estos fármacos hoy pueden curar. Es decir, no es que estamos desprovistos de toda herramienta. Hay determinadas condiciones para las cuales estos fármacos, aun cuando necesitan atención y seguimiento médico por la toxicidad, por ejemplo, en pediatría son muy eficaces. Es decir, una niña, un niño, sobre todo si está por debajo de los 6 años, 12 años, tiene una alta chance de ser curado definitivamente de una primoinfección. Claro, o sea, es difícil de combatir la enfermedad. Para un adulto se empieza a dificultar, pero digo, para aclarar también que en algunas condiciones estos fármacos permiten curar. Bien. Entonces, la necesidad de poder identificar a pacientes y poder intentar con más o menos chance el tratamiento farmacológico, hay que hacerlo. Exacto. Por mucho que los fármacos no sean fármacos ideales, los actualmente disponibles. Hay que encontrar nuevos fármacos más eficaces, más, más adecuados, menos tóxicos, pero los que hay sirven. Bien. Es muy importante aclarar eso. Y cuando hablamos de las distintas líneas de trabajo de la Facultad de Ciencias Exactas y del CONICET, también hablamos del trabajo que se hace en territorio, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hacemos epidemiología comunitaria? Bueno, un poco es buscar evidencia en los barrios, en las comunidades, con las personas, sobre el estado de salud general, ¿no? Ver cuáles son las problemáticas concretas que tiene una comunidad, un barrio, las enfermedades más prevalentes y intentar buscar respuestas y resolver o generar posibles resoluciones de esas problemáticas junto con la comunidad. Y no pedirle a la persona que vaya hasta el hospital, sino que el hospital salga, o que los equipos de salud, porque no requieren de salir del hospital, sino equipos interdisciplinares de distintas disciplinas, vayan al territorio, digamos, y trabajen junto con la comunidad en buscar cuáles son los problemas de salud que tienen. Y eso también, aparte, descentraliza un poco o descomprime un poco lo que es también la atención del hospital. Porque cuando la persona llega al hospital es porque tiene ya algún problema. Exacto, por eso, perdón, Elena, por eso yo preguntaba cuáles son los síntomas también, porque a veces se pueden llegar a confundir, o hay mucha gente muy reticente a la atención de los médicos. Hay mucha gente que tiene miedo, o que desestima o subestima un síntoma. Pero bueno, es importante esto, que si la gente no, en una región donde está la enfermedad, si la gente no va hacia el hospital, bueno, esto, ¿no? Los centros de salud, la universidad, que toman la posta en este sentido,
puedan llegar a información, atención. Sí, Sí, eso igual tiene dos puntas. Las manifestaciones, en verdad, los signos son bastante inespecíficos en muchos casos. Entonces Claro, la gente es no, difícil. No necesariamente se va a dar cuenta. Son los mismos va a de ir a una buscar, gripe. O sea, ni bien te pica una vinchuca y te ingresa el parásito, es una, digamos, una respuesta inflamatoria, así como gripe, fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, o sea, pueden ser muchas cosas. Sí. Lo mismo los crónicos, ¿no? Empiezan a aparecer malestares, digamos, son inespecíficos. Entonces, ahí hay una problemática que en verdad recae mucho sobre el sistema de salud. El equipo de salud tiene que estar atento y preparado para poder tener en su mapa, en su radar, este tipo de patologías, aun cuando no estemos en zonas endémicas. Claro. Y Claro, eso es una dificultad. Podemos tener Chagas y no saberlo. Todos. Por supuesto. Cualquiera. Por supuesto. Nosotros. Pero además, podría suceder, si no hay una presencia de la problemática en determinada región, porque no hay vinchucas, Claro. de una cierta desatención y que se te pasen de largo algunos casos por no prestar la debida atención en eso. Entonces, hay una tarea también que tiene que ver no solo dirigida a la comunidad, sino que dirigida a los equipos de salud, Exacto. en todos los niveles, ¿no? Que tengan en su radar al Chagas como una alternativa, como una, claro. Sí. Bueno, para eso tenemos una ley actualmente, ya hace varios años, que la enfermedad se tiene que testear en las embarazadas, es una ley nacional. Y eso está muy bueno, a veces hay que insistir en el sistema de salud para que se cumpla eso, porque como decíamos que en edad temprana, diagnosticada tempranamente, es eficaz la medicación y se curan los chiquitos, los recién nacidos. Entonces es importante que cualquier mamá embarazada se haga ese testeo y que después cuando nazca el bebé, o sea, después se ponga el foco en esos bebés. Exacto. No es que sí o sí una persona que está embarazada va a nacer el bebé con la enfermedad. Hay un 10% de lo que se llama transmisión de madre a hijo o de embarazada a hijo, pero hay que testearlos después a los niños. Ni bien nacen, hasta los 10 meses se descarta. Recién a los 10 meses puedes descartar si le da negativo los test. Bien. Pero bueno, es importante esa pesquisa, digamos, del recién nacido. Bien. Y ustedes estuvieron haciendo trabajos en territorio, estuvieron en Poblet, también en Villa Elvira, Citibel. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo lo organizaron? ¿Cuál fue el equipo también que estuvo allí? Y los resultados, más Nosotros, o menos, producto después de la pandemia, digamos, cuando empezamos a ver que teníamos que hacer este laburo de salud en la comunidad, salir a buscar en su momento, salir a buscar casos sospechosos de COVID, salir a vacunar a los que más necesitaban, salir a promover las condiciones de seguridad, de higiene y demás, nos empezamos a dar cuenta, trabajando en algunos barrios, que había ciertas problemáticas concretas, por ejemplo, esto de la enfermedad de Chagas. Nosotros tenemos en La Plata lo que se llama el cordón frutícola de La Plata, que muchas veces está conformado por poblaciones de personas, familias que laburan la tierra, que viven ahí, a veces viajan a otros lugares. Y la migración, las migraciones, ¿no? bueno, y nos empezamos a ver, por ejemplo, concretamente en Poblet, una población de naturaleza, digamos, mayoritariamente migrante de otros países o de otros lugares de nuestro país, donde, bueno, ellos por ahí vienen de zonas que son endémicas para esta transmisión de la picadura de la vinchuca. Claro. Y ya están por ahí asentados en los lugares. Bueno, trabajando en la comunidad empezamos a ver la necesidad de abordar esta enfermedad. Entonces, nosotros junto con la universidad sola no puede hacer nada, ¿sí? El sistema científico solo poco puede hacer también. La sinergia ocurre cuando trabajamos universidad, CONICET, hospital público, sistema sanitario, y empezamos a trabajar con lo que se llaman los servicios de área programática y redes en salud, que son el SAPS, que es un servicio específico, así como están la clínica, los distintos servicios de atención en el hospital, que se dedican a hacer actualmente jornadas afuera del hospital, donde llevan los servicios médicos, vacunación, control del niño sano, odontología, ginecología, obstetricia y demás. Y se sumó también esta pata de control de Chagas, sobre todo en Poblet. Después trabajamos en otros barrios de Villa Elvira. Junto a nosotros, nuestra articulación más fuerte actualmente es con la UPA 6 de Los Hornos, con el Hospital San Martín. Laburamos también con el Hospital San Roque de Gonet. Claro, qué importancia este trabajo, ¿no? Entre distintos organismos y siempre, bueno, la universidad como protagonista, porque vamos a decirlo.
Sí, y ahí yo agregaría algo más tomando una frase que mencionaste, hablaste de pequeñas migraciones. Sí. Evidentemente hay una relación entre el modo de transmisión vectorial, que es en las zonas endémicas en donde hay vinchucas infectadas, y la presencia del Chagas en otros lugares en donde no hay vinchucas infectadas, con estos otros modos de... Claro. Es evidente que la relación entre ambos fenómenos, Chagas en zonas endémicas y Chagas en zonas no endémicas, tiene que ver con la migración, con las personas migrantes, con las poblaciones migrantes. El fenómeno de migración que está siempre presente como manera de entender la dinámica de lo que ocurre con el Chagas. Pero no es un fenómeno pequeño o aislado, sobre todo en regiones capitales. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, en La Plata, Claro, La Plata, con el Berisso, cordón, Ensenada. No solo el no solo cordón. ahí. Digo, uno pregunta en cualquier reunión platense Claro. quiénes son de La Plata y no, es la mitad o menos. Las regiones capitales son regiones migrantes, el fenómeno migrante está presente. Sí, sí, sí. Entonces, no se trata solo de una persona de Salta o una persona de Cochabamba que vino con su familia acá. La migración está omnipresente, es un fenómeno mayoritario en regiones capitales. Sí, Entonces, la manera de entender cómo suceden estos fenómenos requiere poder primero reconocer eso. Y aparecen otras cosas, por ejemplo, la problemática, además de la interinstitución, la interculturalidad. Claro. Esto de poder reconocer distintos modos de entender las cosas, de entender la salud, de entender, bueno, el Chagas, de reconocerlo o no reconocerlo, que aparece como parte de la problemática en la comunidad, ¿no? Seguro. Pero digo, me parece importante esto de primero reconocer que como otro de los factores, que no es un factor menor, es el fenómeno de la migración, pero que es omnipresente, sobre todo en regiones como la nuestra. Sí, ¿no? Sí, una Regiones ciudad capitales. universitaria, donde Sí, está lleno de pero gente que viene a totalmente. estudiar de de distintos Mendoza, lugares. Más de Salta, 200.000 personas abarcan la comunidad universitaria entre estudiantes, docentes, Claro. no docentes. Es muy amplia. No es solo Sí. un problema del Sí, cinturón sí, sí, artícula, sí, ¿no? sí. Y sobre todo esto que me quedo con la información que no tenía, que uno puede tener Chagas y no saberlo. Sí, sí, Entonces, porque uno ha viajado, ha ido de exacto. vacaciones, hace turismo. Exacto. Sí. Exacto. En otros países no están los controles, por ejemplo, él decía los controles cuando uno recibe un órgano o una transfusión de sangre. Claro. Acá en este país sí, pero en Europa, por ejemplo, no. Y si Es uno un estuvo problema. hospitalizado en Europa y tiene una transfusión de sangre, no se hacen esos controles de Chagas, porque no se conoce, o sea, hay casos, pero Sí. no está protocolizado, digamos. Sí, bueno, pero y acá vuelvo a hacer foco en el desinterés de las industrias farmacéuticas, ¿no? Y ahí, bueno, justamente la pata que tiene que, en este caso, poner la universidad. Y estamos atravesando un contexto muy complicado, por demás complicado en todo el país, pero si nos referimos a la educación pública, si nos referimos al sistema de ciencia y tecnología, nuestra universidad es una de las más importantes de Latinoamérica y ejemplos de sobra hay del gran aporte de nuestros investigadores e investigadoras. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir aportando, seguir dando respuestas, seguir investigando en esta situación? Yo creo que las respuestas surgen del trabajo en la comunidad, del trabajo de equipos de salud o equipos de investigadores e investigadoras, porque, a ver, muchas veces decimos que hay que investigar en la temática del Chagas, pero a veces se cree que hay que investigar ciertas cuestiones que después no son las que por ahí más relevancia tienen Claro. en el barrio, cuando vos vas al barrio. Por ejemplo, los métodos de diagnóstico. Nosotros tenemos métodos de diagnóstico que son para esta enfermedad, que son re complicados. No tenemos test rápido, no sé si ustedes conocen lo que son ahora los testeos de HIV y sífilis, que te hacen en una plaza, te pinchan un dedo, Claro. te lo ponen en un O como casetito. lo era con el COVID. o la el Facultad de test Exactas rápido, hizo un montón de COVID. test. Bueno, no tenemos eso. Tenemos que sacarle una muestra de sangre, llevarlo al laboratorio, realizar dos métodos distintos que llevan su tiempo. Y bueno, por ahí, si nosotros tenemos a los biotecnólogos, digamos, a la gente que puede producir esas innovaciones tecnológicas, laburando en esas problemáticas, dándose cuenta qué es lo que se puede necesitar para poder tener un test rápido en el territorio. Entonces sería mucho más fácil, por ejemplo, el diagnóstico. De todos modos, también no es solo darle un sello a la persona, bueno, vos tenés Chagas, te doy tu diagnóstico, sino que después hay que también trabajar en otras partes del sistema de atención, para que esa persona se sienta contenida, Exacto. se la escuche, se le plantee, bueno, cómo va a continuar su vida de acá en adelante, qué tipo de controles, si puede hacer una vida normal o no, si es una persona que, por ejemplo,
puede salir a buscar un trabajo y tiene que manifestar. Hay mucha gente que tiene miedo porque después dice, ahora yo sé que tengo Chagas y no me van a tomar en los trabajos. Entonces hay que decirle que tenemos leyes nacionales, provinciales, que avalan, que uno tiene por qué decir a esa persona cuando va a salir a trabajar que tiene Chagas, que tienen el derecho de tener un trabajo, que si se controla, por ejemplo, con un control cardiológico, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un análisis de laboratorio al menos anual, podemos ver cuando empiezan a haber anomalías o alguna disfunción del estado de salud y que se pueda tratar esa problemática que aparezca lo antes posible y que puede tener después puede tener una vida normal si está controlada esa persona, ¿no? Seguro. Pero hay mucha estigmatización también al dar el resultado a la persona y decir, bueno, ahora vos tenés Chagas, ¿no? Y ni hablar que no hay que poner el título de chagásico, ¿no? Porque es como, yo no soy chagásica, yo tengo la infección, tengo la enfermedad, como no soy sidoso en su momento, ¿no? ¿Pero se cura no, si está está durante toda la vida el virus ahí inactivo? ¿Cómo es eso? Sí, no, o sea, depende en qué momento uno diagnostique. Si ya la enfermedad ya está en una etapa, la que llamamos la etapa crónica, hay probabilidades que haga un tratamiento. Nosotros siempre tenemos acá en la provincia de Buenos Aires el programa provincial de Chagas, que siempre incentiva, estimula a la comunidad que las personas que quieran hacerse tratamiento lo hagan. Lo que no podemos garantizar es una eficiencia 100%, o sea, que hagan el tratamiento, son 2 meses de tratamiento y que ya se cure, que se haya eliminado por completo las células de ese parásito en nuestro cuerpo. No, eso no se puede garantizar. Puede minimizar, puede bajar la carga de esos parásitos en el cuerpo, pero no podemos garantizar que se cure, ¿sí? Lo que podemos hacer es controlar a la persona para que no... de los efectos a largo plazo, de cuidarle, por ejemplo, el corazón. Vamos a cuidarte el corazón con un cardiólogo, con una atención periódica y ver dónde empiezan a haber anormalidades, ver cómo se puede tratar desde lo cardiológico, por ejemplo. Pero volviendo un poco a lo que preguntabas del desfinanciamiento, el desfinanciamiento viene con otra consigna, que es vayan a buscar financiamiento al privado, ¿no? Es decir, no es el Estado el que tiene que financiar, sino que el privado. Y sobre todo por esta descripción que hace Elena del problema, aún tratándose, no se trata solo del hecho biomédico, del diagnóstico, del tratamiento, hay un montón de otros aspectos que tienen que ver con el abordaje del problema, que no son mercantilizables. Y es lo que sucede con la gran parte de los problemas de interés público. No se pueden mercantilizar, no se pueden transformar en algo que pueda ser, que se pueda vender o sea de interés sacar privado. Rédito económico. Entonces, esta consigna de financiar y vayan a buscar al sistema público es básicamente desarticular las capacidades de ciencia y técnica puestas en los problemas de interés público. Porque los problemas de interés público es imposible de mercantilizarlos. Y está claro en la descripción que hace Elena, digamos. Más allá de que no solo no hay mercado para un medicamento nuevo o para un dispositivo de diagnóstico nuevo, hay un montón de otras cosas que estudiar, muchas otras cosas que tienen que ver con poder entender la enfermedad, su dinámica, las mejores maneras de abordar, seguir al paciente, el trabajo intercultural, las ciencias sociales juegan mucho acá, aportan muchas herramientas. Es un trabajo que ustedes realizan seguramente de manera interdisciplinar, ¿no? Con trabajadores sociales, tienen aportes de diferentes sociólogos, antropólogos, tienen aportes de diferentes áreas. Bueno, no hay manera de entender el problema si no. Bueno, eso es interesante. El otro día había una noticia de qué tenía que hacer un antropólogo en un hospital, ¿no? Y tiene un montón que hacer las ciencias sociales en los ámbitos de salud, en los ámbitos de la comunidad, en la asistencia primaria, la atención primaria de la salud. Digamos, no somos solo seres biológicos, de hecho los mayores problemas de salud son cuestiones que tienen con nuestro relacionamiento como en sociedad, ¿no? Los problemas de abuso de consumo de sustancias, los problemas de salud mental, todo eso hay que abordarlo desde una interdisciplina. Seguro. Última pregunta, porque es el último minuto. En estas investigaciones y trabajos territoriales también participan estudiantes avanzados, becarios, son oportunidades para formar, ¿no? Seguir formando a profesionales que todavía no tienen el título, pero que empiezan a conocer y a tener una visión un poco más crítica de la realidad. Sí, nosotros siempre incentivamos todos estos trabajos en lo formal se validan mediante proyectos de extensión, proyectos de investigación, donde siempre participan estudiantes avanzados, estudiantes, nuestra propuesta es que sean estudiantes de cualquier año de la carrera, de cualquier carrera de la universidad, o de otras tecnicaturas, y por ejemplo, trabajamos mucho con estudiantes de la Escuela de Gobierno de Floral Ferrara, la Escuela de Salud,
y por supuesto que necesitamos de esos equipos de estudiantes, porque además la mirada con la que se forman esos estudiantes al participar de proyectos que salen a la comunidad, salen a dar una respuesta, salen a encontrarse con los problemas de salud que habitan en la comunidad, les cambia la cabeza, les cambia la mirada, les cambia la forma de entender su rol, después qué van a hacer como futuros profesionales. Exacto, Guido, vos tenés muchísima experiencia en territorio. Eso es algo que fuimos aprendiendo, venimos aprendiendo hace mucho, pero en pandemia quedó muy claro, digamos. Aprender virología en pandemia no solo es en un libro, no solo es en un microscopio, sino que también es en donde los fenómenos ocurren, en el territorio. Acá vale lo mismo. El profesional de salud, el equipo de salud se tiene que formar, además de en el aula y en el laboratorio, se tiene que formar en territorio, si no, no termina siendo una formación completa. Seguro. Bueno, gracias Guido y Elena, la verdad que muy interesante y muy necesario poder hablar de este tema para transmitir información a toda la comunidad y que también sepan, ¿no?, lo que se está haciendo acá en la universidad, que no es, siempre lo decimos, no son trabajos con puertas cerradas, no son trabajos que solamente están en las aulas y en laboratorio, sino que es un trabajo de ida y vuelta con la comunidad. Así que gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por darnos la palabra. No, por favor, y vamos a estar seguramente difundiendo, podemos ir al territorio también, hacer notas, hablar con la gente y continuar difundiendo esto que es sumamente interesante. Gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla de UNLP TV. Acuérdense de meterse a nuestro canal oficial de YouTube, suscribirse y poder así disfrutar de todos los contenidos que realizamos para ustedes. Nos reencontramos la próxima con otro programa de Objetivo Universidad.